también a la sala del Museo Mazzoni, a Puglia, que no sé si lo mencionamos hoy, creo que corresponde, pero bueno, Puglia siempre brinda y deja este espacio preparado, la Intendencia de Maldonado, que ha apoyado en este caso. Y bueno, esta viene a ser la última mesa formal y planificada de este, casi digo encuentro de escritura, de este Festival Maldonauta. Y casi digo encuentro de escritura porque, como ya decía ayer, en AEU, el Festival Maldonauta tiene en uno de sus antecedentes los encuentros de escritura que se organizaban en la Intendencia de Maldonado, gracias a las gestiones y al impulso de Luis Pereira, que es culpable de todas las cosas. Lo digo de vuelta porque el público se renueva. La culpa es de Pereira, el saludo manda a Fonseca también, mandó decir, así que yo lo digo desde el micrófono. Y bueno, en esta mesa tenemos el placer de estar acompañados de Gustavo Espinosa, Martín Bentancor y Pablo Márquez. Y voy a contar una cosa muy mínima que me pasó en determinado momento. Alguien por algún motivo que desconozco, no sé, quizás mejor no saberlo, me pidió que hablara de literatura del interior de Uruguay. Yo no entendí por qué y dibujé a mano un mapa de Uruguay y empecé a poner nombres en los departamentos y me empecé a dar cuenta de que en el interior de Uruguay hay un montón de gente que está escribiendo narrativa, poesía, hombres, mujeres, un montón de gente que está haciendo cosas, alguna muy renombrada y otra quizás no tan conocida porque bueno, los mecanismos de difusión cultural a veces lo impiden, a veces es difícil, y me parece que estos encuentros en general fomentan que nos conozcamos, que nos leamos, que sepamos quiénes somos más allá de los libros, que es lo que nos llega y lo que nos debe llegar de los escritores. Me siento tentado a empezar por un nombre que coloqué en el departamento de 33, de donde soy, por mero chauvinismo y porque voy a empezar de izquierda a derecha, porque en español escribimos de izquierda a derecha, y voy a empezar por Gustavo Espinosa, que era profesor en el liceo cuando yo iba, no fue mi profesor, y yo asistí, yo no sé si te lo conté en algún momento, que yo asistí una única vez a un taller literario, y era uno que organizaba el señor en el liceo de 33, y yo fui el último día del taller. Hablaban de Madame Bovary y ese día se terminaba. Y bueno, y también tenían una revista que se llamaba Hiperbaton, ¿puede ser? Hiperbaton fue rockero, letrista de rock, creo que el rock de La Vaca Loca, es tuyo el rock, ese de La Vaca Loca. Andábamos cantando, había una época que se hablaba de La Vaca Loca y en 33, que bueno, vive de las vacas, se cantaba el rock de La Vaca Loca de autoría del señor, que ha publicado un montón de libros y ha hecho un tránsito largo desde aquella China es un frasco de efectos, un libro de una confección muy particular, hasta su actual Galaxia Góngora, pasando por Las arañas de Marte, todo termina aquí, y el otro era Carlos Tapodría, muchas gracias. Libros de narrativa y también está Cólico Miserere, un libro de poesía. En todos los casos tenemos el mismo trato de la escritura, creo que la misma intención, el mismo disfrute con variaciones, siempre nos sorprende con algo. Y voy a copiarle a Pereira y lo que voy a pedirle es que cuente un poco de dónde viene su literatura, cómo es que hay un escritor que decide, igual que 30 y pico de mil personas más, quedarse a vivir en 33, el pago, según él dice, menos occidental. Hola, buenas noches. Bueno, muchas gracias por haberme invitado. Onetti para desacreditar este tipo de actividades y estigmatizarlas, también inmerecidamente, creo yo, estigmatizaba y deploraba injustamente la masturbación, porque decía que la vida paraliteraria era algo así como una masturbación.
Bueno, yo creo que es la vida paraliteraria, digamos, puede darnos tantos placeres como otras actividades, y nos permite encontrarnos, ¿no? Con Martín nos conocimos acá, creo en Maldonado, hace ya unos cuantos años, en el marco de uno de esos encuentros que organizaba Luis. También hemos estado juntos en otros lugares. La última vez que nos vimos creo que había sido en Buenos Aires. Y bueno, nos encontramos acá. Así que muchas gracias. Bueno, yo no tengo mucha idea. Yo creo que nadie tiene idea de dónde vienen las cosas que produce, digamos, ¿no? Que al principio uno comienza como segregándolas o emitiéndolas o irradiándolas y después generalmente comienza a trabajar sobre ellas, ¿no? Evidentemente tienen que ver los libros siempre, ¿no? Yo vengo también de una familia muy pobre, pero que había libros. Siempre hubo libros en casa. Yo creo que yo no sé si soy escritor por estas dos cosas que voy a nombrar, pero yo creo que sí son condiciones sin las cuales no. Que la educación pública uruguaya y el boom. Creo que ya hace unos cuantos años, desde Macondo para acá, ha estado de moda también la desacreditación del boom, ¿no? Haciendo hincapié en su, digamos, costado comercial. Y es verdad que es un fenómeno comercial, entre otras cosas, y además de ser un fenómeno político y un fenómeno literario. Pero también es verdad, bueno, también es cierto que el realismo mágico, por ejemplo, terminó siendo una especie de melódico internacional de la narrativa, ¿no? Porque yo decía el otro día, en el marco de esa celebración que se está haciendo en el Teatro Solís, se ve que esa serie de dispositivos narrativos que conocemos como realismo mágico tienen en su genoma, digamos así, algo que lo hace muy reproducible, muy masificable, ¿no? Entonces eso lleva, por ejemplo, a que, como decía mi amigo Amir Ahmed, las últimas novelas de García Márquez parecieran escritas por Isabel Allende. Pero el boom puso en mi casa, mi viejo, papá es carpintero, todavía abre la carpintería, puso libros de Cortázar, puso, yo qué sé, sería el año 70 y yo recuerdo en mi casa el librito de Sudamericana de 100 años de soledad, librito no, un libraco, con la E invertida, aquel, ¿no? Así que bueno, reivindiquemos el boom. Yo creo que fue importante para mí. Yo nunca tuve ningún problema vocacional, siempre supe que me iba a dedicar a esto. Y fui al principio un escritor oficial, digamos, una especie de Virgilio, ¿no? Nada más que no era Augusto, mi mecenas, sino que eran los maestros de la escuela número 1, Severo Ramírez. Yo leía las composiciones para el día de la batalla de las piedras, el día del árbol, era el poeta, digamos, oficial, poeta institucional. Hasta que un día se me ocurrió escribir un poema que no obedecía a ninguna circunstancia pública, sino que a mí se me ocurrió escribirlo. En realidad, dándole un poco la razón a Harold Bloom, por imitar la angustia de la influencia, ¿no? La ansiedad de la influencia. Había un libro de texto muy interesante que se llamaba Cuento y Canto, que se utilizaba en primaria, en quinto año. Eso fue en el año 1972. Ahí me convertí en escritor. En escritor bodeleriano, digamos, en escritor maldito. Empecé a practicar la escritura como discurso delirante, porque escribí ese poema imitando a un poema de Antonio Machado que estaba en el libro Cuento y Canto, que se llama A un olmo seco, a un olmo viejo,
que me había deslumbrado, me había producido esa especie de herida, de melladura que viene a ser como el shock estético, ¿no? Como lo poético, como aquello que García Márquez dijo cuando leyó la primera línea de una traducción de la Metamorfosis. Dijo, carajo, se puede escribir así. Entonces yo quise imitar a Antonio Machado, escribí un poema y me pareció que estaba genial, triste, ¿no? Entonces se lo mostré, lo llevé a mi casa y eso produjo una discusión entre mis padres. Mi padre lo celebró mucho, quería mostrárselo a mis tías y no sé qué, pero mi madre no, quería ocultarlo porque decía que ese poema transmitía sentimientos de tristeza y que no estaba bien que un niño se de 10 años, 9, 10 años se manifestase tan melancólico. A ella no la dejaba bien en tanto madre, digamos, ¿no? Entonces ya produje líos en casa. Y después todavía se lo doy a la maestra y la maestra lo agarra, le pone MB muy bien y al otro día me lo devuelve sin ningún tipo de comentario, como si fuese una tarea más en la burocracia, digamos, escolar. Ahí que dejé de ser un escritor oficial y pasé a ser un escritor oculto, ¿no? Estuve mucho tiempo sin mostrar a nadie, escondiéndome para escribir y guardando las cosas que escribía, dedicándome públicamente al fútbol. Y después recién, en la adolescencia, me vino a rescatar el rock and roll, digamos, es decir, me hizo de una barra de rockeros, empecé a hacer canciones para que mis amigos las cantaran, a escuchar, yo qué sé. Y bueno, y así fue la cosa. Bueno, más en la parte central de la mesa, ya este espacio ya ha sido ocupado por vos, Martín. Martín ha venido a presentar varios libros acá en el Museo Masónico, hemos tenido el placer de recibirlo un montón de veces y de leerlo. Martín Bentancor es de Los Cerrillos, nació creo que por el 79, si no me equivoco, o sea que estamos todos gente del siglo XX acá. Ninguno de nosotros pertenece al siglo XXI todavía. Bueno, al 19 no lo sé, ¿viste? De repente por alguna influencia decimonónica hay por ahí, ¿no? Martín ha escrito básicamente narrativa, pero también hay un libro de Martín que se llama Muerte y Vida del Sargento Poeta, que fue premiado por Banda Oriental, en su momento, narradores de la Banda Oriental, que está escrito parte digamos, parte de la narración está escrita en versos, en décimas concretamente, y eso tiene que ver un poco con sus orígenes literarios familiares, si se puede decir de alguna manera, ¿no? También es periodista cultural, periodista secas, y tiene varios libros publicados. El último es Baumeister, publicado por Tusquets en Uruguay. Muerte y Vida del Sargento Poeta ya nombré, el inglés, el Fondo del Quilombo y una plétora de otros libros. La materia chirle del mundo, que a él no le gusta y a mí me encanta. Es muy lindo libro, La materia chirle del mundo. Título, bárbaro. Sí. Aparte, Chirle a mí me llevó a discutir un momento si era Chirle o Chirlo. Yo creo que Chirlo es otra cosa. Tenía esa duda. Si Chirlo era sustantivo o adjetivo, no nos vamos a poner a hablar de gramática con tranquilidad. Bueno, y incluso Martín a su vez fue, en su momento, para mí, yo lo vi ganar en un momento, lo vi ganar el primer campomato de improversación en la ciudad de Aiguá, en el Museo San Antonio de Aiguá, redactando a toda velocidad unas décimas donde hablaba de unas muchachas que trabajaban en un establecimiento, no sé qué, el cura con el vino de la misa, no sé cuánto. O sea que tenemos el gusto de decir que incluso fue editado en el departamento de Maldonado en un libro que se llama Poemas Cartilleros, ¿no? Creo que mencioné un poco de tu origen, creo que hay algún payador en tu historia, hay algún cajón que se cae, etc. Así que me interesa que le cuentes, sobre todo a la gente que todavía no te conoce, cómo es el origen de tus palabras escritas, el origen de tu vida dedicada a las letras. Bueno, buenas noches. Es cierto, he estado varias veces acá, ya es como
segunda casa, le dije a mi esposa, ¿para dónde vas? Dice, no, voy para el Amazonas. Entonces ya es como una cosa de cercanía. En realidad, no quiero repetirlo porque siempre cuentan la misma historia, pero en mi casa no había libros, no había ni la sombra de un libro. Y mi padre, que era tambero, iba todos los meses a cobrar a la Conaprole en Montevideo, y unas chilolas que cobraba por unas 3 o 4 vacas que tenía, con lo que le vendía leche a Conaprole, y cuando los tamberos cobraban le daban la revista la revista institucional de Conaprole, que hablaba de valores de la leche, de las vacas, forraje y todo eso. Y yo la leía religiosamente, ¿no? Cuando era niño. No entendía nada, o sí empecé a entender porque había cierta continuidad, ¿no? Los personajes que hablaban eran siempre los mismos, el presidente de Conaprole, o sea que esa fue mi primera lectura. Lamento poético, porque vos no entendías el contenido, pero es un sonido. Había algo, sí, había como una especie de... Era como que la literatura y el lácteo... Sí. Había lácteos. Sí. Y está el tema de la masturbación que mencionaba vos también. ¿Cómo se puede relacionar? Bueno, entonces, yo para dialogar, ¿no? Entonces, lamentos y decepciones, no había Cervantes, no había nada de eso. Después hubo un salto cualitativo y cuantitativo en la primera adolescencia, que fue un día que fuimos con mis abuelos a la feria de Las Piedras, la feria vecinal de Las Piedras, y había un señor con una mesa gigantesca vendiendo novelas de cowboy y de ciencia ficción. Entonces ahí pasé de las revistas de Conaprole a leer a Marcial Lafuente Estefanía, a Clark Carrados, a Kay Lugar, y después descubrí que eran todos españoles que escribían novelas con nombres anglos para tener más gancho, digamos. Entonces, ahí se me abrió un mundo, ¿no? Porque además, ¿qué pasa? Esta gente escribía cientos de novelas. Entonces era un mercado muy prolífico, al que se llegaba de segunda mano, porque eran usados, libros usados, que además se compraban, los podías canjear. Entonces yo compraba 10 o 12, digamos, que eran muy baratos, los leía, los que me gustaban me los quedaba, y los que no me gustaban los llevaba y los canjeaba la semana siguiente o a los 15 días. Un mercado muy sólido, ¿no? Muy potente. Pero cuando estaba en cuarto año de liceo, la profesora de literatura nos dio a leer esas lecciones caprichosas y que muchas veces parece que quieren alejar a los jóvenes de la literatura más que entusiasmarlos, porque me parece que a veces las lecciones, no sé cómo es ahora, pero en aquellos años parecía que elegían lo peor de un autor o lo más difícil o lo más poco atractivo, y pretendían que esos jóvenes nos entusiasmaran. Pero esta profesora, Beatriz La Rosa, nos dio para leer Una rosa para Emily de Fontaine. Y ahí fue como si se me partiera el marote. Porque había un salto, acá había otro salto cuantitativo entre las novelas de cowboy de Marcial Lafuente Estefanía y una literatura que era traducida, que yo todavía no lo pensaba en esos términos, pero que después pasó el tiempo y me di cuenta que ese cuento leído en grupo, ¿no? Como se lee en un salón de clases donde algunos atienden, otros no están atendiendo, digamos que me generó o germinó, o me hizo germinar, o me hizo, digamos, plantó no sé cómo sería el símil, no me sale, plantó la semilla, digamos, de algo que yo después, muchos años después, yo no pensaba que iba a ser escritor, ni se me ocurría, no lo consideraba en esos términos, pero sí plantó esa semilla de algo que me ha interesado en todo lo que escribo, que es la perspectiva de quién cuenta la historia. Eso para mí es un elemento clave en la creación de la ficción, de un cuento, una novela, es determinar quién cuenta la historia. Me parece el elemento central.
La historia también se mueve, dice cosas, pero el elemento fundamental para mí es ¿quién cuenta? ¿Quién es el que cuenta? ¿Quién es ese narrador que cuenta? Que soy yo, pero no soy yo. O sea, sí soy yo, porque lo estoy escribiendo, pero en realidad es otra voz la que está contando. Entonces, eso se generó en ese salón de clases, leyendo Una rosa para Emily, que es un cuento, quizás sea uno de los cuentos más conocidos de Faulkner, o por lo pronto de los más antologados, donde el relato es una primera voz en plural, digamos, que era toda una novedad, ¿no? Te imagínense leer Marcela Fuentes Estefanía, donde era una tercera persona, omnisciente, con un montón de diálogos. con mucho diálogo y con muchas... Marcela Fuentes Estefanía era más el que mataba más personajes por página. Porque una vez me tomé un trabajo de contacto, ya de grande, más haciendo un trabajo de investigación, digamos, por decirlo de alguna manera, en las novelas de Marcela Fuentes Estefanía, que sí era español y que sí firmaba con su nombre, a diferencia de los otros que se inventaban un nombre anglo. Después Marcela Fuentes Estefanía se murió y los hijos siguieron escribiendo novelas con su nombre, o sea que era una especie de factoría. Generalmente los malvados en las novelas de Marcela Fuentes Estefanía morían ahorcados, y ahorcaba a muchísima gente. Siempre había cuatreros y entonces llegó el sheriff y los colgó. O sea, punto. Siguiente capítulo. Entonces moría mucha gente. Entonces hubo un salto a lo que iba leyendo ese relato. Lo que pasa es que uno, en ese momento, ese niño, ese joven o preadolescente, lo que sea, de 13, 14 años, no era consciente de eso. Sí fui consciente del shock que significó leer ese texto. Y después, con el paso del tiempo y de los años, de las décadas, he vuelto a esa escena inaugural, digamos, porque ahí tuvo el germen, ¿no? O sea que, para redondear, las revistas anónimas de Conaprole, las novelas de Cowboy y William Faulkner. Entonces, en esa especie de caldo de cultivo fui labrando lo que después, mucho tiempo después, se convirtió en la literatura propia. En realidad yo creo que siempre, todo lo que escribimos, estamos reflexionando sobre esa voz que emite, ¿no? O sea, lo hagamos ex profeso o inconscientemente, siempre estamos dando vueltas sobre quién está contando. Y un poco por ahí se fue desarrollando. No sé si más o menos responde tú. Bueno, y en ambos casos han reivindicado el rol de alguna instancia educativa, pública en ambos casos, ¿no? Sí, claro. Incluso parece que fuera interesante que hubiera clases de literatura, que no cortaran horas y ese tipo de cosas, no sé, puede ser una hipótesis, ¿no? Considerando que Pablo Márquez es profesor de literatura, además. Profesor de literatura y salteño, creo que es el asistente que viene de más lejos. Este encuentro, este festival, ha tenido como intención explícita traer gente de varias partes. Traer gente de acá de Maldonado, gente que ha sido premiada con los fondos del incentivo de la Intendencia, el incentivo editorial de la Intendencia, y también traer gente de otros lugares del país, porque una de nuestras ideas es integrarnos y también devolvernos las visitas. Yo tuve la fortuna de ir al Festival de Poesía de Salto, Naranja en Llamas, que fue ya por el año 2015, si no me equivoco, en ese caso, y fue en ese... 2018. Pero yo fui en 2015. Después te cuento por qué. No lo puedo decir en el micrófono. Voy a empezar a hablar de mojones de la vida. Porque viste que la literatura también pasa con eso. Y me acuerdo de andar, bueno, en aquel hermoso festival que se desarrolló en el Ateneo de Salto, en el Club Salto Uruguay, por todas partes anduvimos conociendo la ciudad, y uno de los anfitriones y organizadores era el caballero que está acá a mi izquierda, Pablo Márquez, que además de ser profesor de literatura, creo que también es profe de historia, ¿no? Doble titulación, que digamos que juega con otras figuritas.
Y por si fuera poco, es poeta. En este caso, tengo dos híbridos entre poetas y narradores, no sé si son más poetas, más narradores, más escritores o cómo, no sé si importa definir tampoco, pero en el caso de Pablo lo que has publicado son libros de poesía. Muelle Negro, por Civiles y Letrados, y Puente, por Yaugurú, que ha sido el último. Ambos libros con una poética bastante definida y con un trabajo bien interesante sobre la palabra, que seguramente hay alusiones en tu poesía a otros poetas, a referencias literarias, pero también a algunos lugares de Salto. No en vano le he puesto, uno es un muelle y otro es un puente, hay una cuestión topográfica ahí interesante, que seguro que también tiene historia. Y bueno, te voy a hacer la invitación a que cuente más o menos lo mismo que les hice a los dos compañeros de mesa. Bueno, muchas gracias, antes que nada muchas gracias por la invitación y muchas gracias por colocarme acá de extraño casi en la mesa con dos escritores que uno admira, ¿no? En lo personal es como escribir, es que empiezo a escribir desde muy chico. De hecho, mi primer, yo un poco lo niego, pero es un primer texto que escribí, con el cual fue el único premio que gané literario hasta ahora, que mi madre todavía lo enmarcó y lo tiene en su casa, ahí en una pared. Y sí, también podría decir que es un inicio como escritor oficial, como decía, que era era un homenaje a la Gendarmería Nacional en Argentina. Y todavía lo cuenta. Eso es muy transgresor. Cosas que tiene su tiene su lado transgresorio. Ahora voy a explicar cómo. Bueno, en realidad yo nací en Salto, pero cuando tenía 8 años mis padres se mudaron a Yacyretá. Mi padre trabajaba en Salto Grande, no en CTM, sino en la parte, era tornero, es tornero todavía. Y bueno, una vez que se termina de construir la represa en Salto Grande, se abrió una posibilidad de trabajo en Yacyretá, en Corrientes. En mi casa, bueno, no es... mi padre era tornero, sí, es tornero, pero siempre fue muy lector. Incluso a mí, algo que me sorprendió en su momento, y me encantaba, era el hecho de saber que él cuando tenía 25 años, se compró una versión del Martín Fierro, que todavía conservo. Mi padre no está muerto, pero yo eso se lo leí antes que es Martín Fierro, está enchapado en cobre y tiene terciopelo incluso por dentro. Es una obra de arte, una joya. Y a mí me llamaba la atención que siendo un hombre que no era ni profesor ni maestro ni nada que se parezca, él había invertido en definitiva, ¿no?, en ese libro que él leía y releía varias veces. Una vez estando allá en Argentina, bueno, sí, surgió la posibilidad de todos los grupos de sexto de participar en una especie de... Sí, era un homenaje a la Gendarmería Nacional. Y todos hicieron carpetas, y bueno, yo fui el único que hizo un texto encomiástico. Y bueno, y lo terminé ganando. Es más, me regalaron una lapicera Fuente y una pluma. Y ahí, digamos, arranca, podríamos decir, la carrera literaria. Pero lo que refiere a porque hoy decían, bueno, uno como escritor o escritora, primero que nada es lector o lectora. Y en ese sentido, a pesar de que yo escribo poesía, básicamente, mis primeras lecturas no fueron poesía, o sea, mis primeras lecturas fueron narrativa.
o incluso historietas. Claro, D'Artagnan, por ejemplo, las revistas, para mí están en lo más alto de mi estima. Y bueno, y en el liceo pasó que, porque después volvimos, en el 89, y en el liceo me pasó tener alguna buena docente de literatura, pero más que nada eran muy buenas, o al menos la que más recuerdo yo, era muy buena leyendo. A mí me gustaba mucho cómo leía esa mujer. Creo que era el momento en que yo más disfrutaba en sus clases. Y sin embargo, bueno, yo terminé, a pesar de que siempre fui un lector voraz, que en mi casa igualmente se compraban libros, o sea, se nos alentaba la lectura, yo hice bachillerato de medicina. Es más, hice 2 años de facultad de medicina en Montevideo, así que eso de literatura e historia, bueno, no tiene nada que ver con el previo, ¿no? Pero estando en Montevideo, teniendo que trabajar también, de buscar un trabajo, porque no nos daba para sostener mi estadía, entro a trabajar en una librería, en Plaza Libros, y ahí hubo 2 problemas. O sea, por un lado estaba lleno de libros, a mano, gratis, ¿no? A mano prestaban los libros para leerlos en un tiempo breve, como para decir, bueno, conozco el producto y después lo voy a vender. Y por un lado eso, y por otra parte, bueno, también conocí a un escritor, en ese momento era un compañero de trabajo, más que era Pablo Dobrini. Y él fue el que me empezó a alentar, digamos, un poco a decir, bueno, ¿por qué no se iba por otro lado? Porque evidentemente la medicina no era lo mío. Se dio cuenta antes que yo que no era. Que a mí me gustaba leer otras cosas, estudiar otras cosas, y bueno, finalmente fue ahí que decidí ser profesorado de literatura. Algo que me estaba olvidando, bueno, en relación a la poesía. Yo en poesía empecé a leer a eso de los 14, 15 años. Y sentí lo mismo que decía hoy Espinosa, ¿no? El tema de que lo que comentaba García Márquez. O sea, se puede escribir así. Yo sentí eso con respecto a siempre siento eso con respecto a muchos escritores y obras, pero la sentí con la poesía sobre todo. Y después, bueno, en general también podemos decir que lo mío con la poesía es la historia de un fracaso. En realidad yo quiero ser narrador y no me sale. Y bueno, me sale escribir poesía. Pero también es cierto que es cuestión de práctica, ¿no? De ponerse, como hoy decía Mariela, es bueno de empezar a ponerse a escribir, en definitiva, ¿no? Porque es trabajo, en definitiva, la escritura. Bueno, y la parte de escribir septiembre, es un defensor, claro, su beta argentina sale de ahí. Claro, sí, O sea, que incluso este país se divide en 2. Entre los que escriben septiembre, que son de un lado, y los que escribimos septiembre, que somos del otro lado, vemos la Globo y todas esas cosas. Y en lo personal, perdón por lo que voy a decir, pero sí, yo estoy dividido, o sea, ¿no? O sea, creo que Laura Lobo decía, o sea, de estar eso, dividido. Me sentía muy identificado por el hecho de que yo un poco me siento uruguayo, sí, un poco me siento salteño también, indudablemente. Pero en buena medida yo me siento argentino. Y sobre todo, y que cuando digo esto, más de un uruguayo me quiere golpear. Es más, a veces está eso de que es preferible que digas que querés ser brasileño, pero no. Pero no, yo. Tampoco es cualquier argentino, ¿no? Es corriente. Sí. Corriente. Muito obrigado. Bueno, a partir de ahora dejamos de conversar y vamos a lo importante, que es la lectura, ¿no? Todo lo otro sirvió de entrada y ahora viene el plato principal, así que si quieren seguimos el mismo orden, y si no, hacemos como ustedes quieran. Me toca a mí, entonces.
Bueno, voy a leer unos textos que tienen que ver con el blues. Primero parte de un relato y después, si da el tiempo, un poema. Es un cuento largo, no lo voy a leer todo, se llama Maya Sombra, que se ha publicado en algunas antologías y en una revista. Yo nunca publiqué un volumen de cuentos, creo que no tengo tantos cuentos como para hacer un libro todavía, y que la editorial Más Quiroga, que dirige Martín Betancor y su socio Alejandro Ferrari, ¿no? Ha publicado en su colección El Perfecto Cuentista, que son plaquetas, se podría decir, son libros muy chiquititos. Lo publicó solitariamente, digamos, a este cuento que se llama Maya Sombra y que cuenta la formación, el ascenso y caída de una banda de blues de 33. Y este es el capítulo segundo, donde encuentran a su cantante, que es una muchacha que termina siendo la estrella de la banda. Hasta el día en que la terminaron de demoler velozmente para poner en su lugar un búnker mucho más tremendo, la vieja iglesia de los mormones seguía pareciendo uno de los edificios más nuevos del pueblo. Vista de afuera, aquella cosa de los 60 era una serie sistemática y decidida de poliedros, en la que se sospechaba una racionalidad medio inconcebible. Cuando pasaba por allí, si no iba muy apurado o distraído, terminaba pensando en las tapas de la revista Life, en las primeras películas de James Bond o en cierto artefacto de mi niñez al que llamaban cama repisa. Por dentro, a pesar de que uno nunca terminaba de saber cuáles eran las puertas y cuáles las ventanas, la contundencia recta de algunos objetos, archivadores de escritorio o púlpitos, la madera brillosa del piso, convertía el templo en un lugar confortable. La noche en que fuimos a ver a los coros, ratifiqué aquellas impresiones de hacía 25 o 30 años, cuando había entrado un par de veces a curiosear o a pedir permiso para utilizar la cancha de básquetbol. Era un encuentro regional y ecuménico. Lino, que tenía unas tías acólitas de José Smith, había sido invitado para poner una armónica en una canción gospel que cantaba el coro locatario. Tanto insistió con que no podíamos perdernos la actuación, que el Relámpago y yo sospechamos que la Poronga Fluorescente, que era el nombre de la banda, corría riesgos de perder a su armonicista a manos de los santos de los últimos días. Allá estuvimos, formalmente vestidos y disimulando con mentol un par de whiskies, para intentar al menos un last minute rescue. Justo a la hora de comienzo entramos en un gran salón con escenario, piso de parquet e iluminación de sanatorio. Estaba ocupado hasta la mitad por un par de cientos de sillas de madera, por familias de mormones locales y por unos pocos gringos enormes y encorbatados. La otra mitad de la sala estaba repleta por los integrantes de los coros. No había mayor diferencia entre los uniformes de uno u otro grupo. Predominaban las camisas blancas, celestes o rosa claro, las polleras bordó, los pantalones grises. Algunas mujeres llevaban cintas rojas o azules en el cuello. Todos conversaban generando un ruido de gran murmullo. Había ciertos movimientos preliminares y suaves en los cuales se entremezclaban los colores ligeramente diferentes. Hace poco, en Animal Planet, vi una aglomeración
que se desplazaba despacio hacia el escenario. Y en el centro de ese espacio vimos por primera vez a Evelyn. Irradiaba cierta repugnancia esplendente. Eso parecía ser lo que abría la burbuja de vacío que la aureolaba. En aquellos tiempos era todavía más flaca. Usaba el pelo largo y claro. Todavía no había empezado a probar tintas baratas y ridículas cada semana. E impulsaba su traslación estropeada sobre unas muletas siniestras con almohadillas de pantazote negro y remiendos de nylon. A pesar de eso, como todo el que ve a Evelyn por primera vez, estuve un momento como encandilado por el neón radiactivo de sus ojos. Unas cuantas noches después, cuando ella ya era parte de la banda, el relámpago me dijo que, hasta donde le empezaban las caderas, Evelyn se parecía a Carly Simon en la tapa de un disco del 73, propiedad de su hermana mayor. A mí, a veces, la borrachera me pone pedante. Dije que era una centaura, cuya parte de arriba correspondía a un diseño de mi ilustre tocayo Klimt, mientras que la parte de abajo era un pescado podrido esbozado por un cubista de segunda fila. Nunca supimos qué le había pasado. Cuando con los años tal vez nos hubiésemos animado a preguntarle a Evelyn, ya había dejado de importarnos. Muchas veces escuchamos de ella o de vagos conocidos pedazos de historias contradictorias, una poliomielitis anacrónica, una locomotora, una brujería, una bacteria que le comió la mitad de la belleza. Lo cierto es que parecía que la hubiesen sumergido hasta el ombligo en un ácido inmoral. Las piernas eran un delirio de segmentos blandos que obedecían tardíamente, según un programa incomprensible, las órdenes ofuscadas del cerebro de Evelyn. No sé si fue el relámpago que, después de escucharla cantar aquella noche, antes de saber su nombre y ya decididos a tratar de sumarla a la poronga fluorescente, le colocó el nombrete obvio: la sirena mormona. En verdad, la mormona era su madre, nos repitió más de una vez Evelyn cuando el apodo dejó de ser clandestino. La noche en que la conocimos, había cantado como invitada del coro, igual que la armónica de lino, en la versión de Music Above My Head, original de Sister Rosetta Tarpe, según averiguamos más tarde. Muchas veces he tenido que escuchar que cuando Evelyn cantaba, el público olvidaba lo que ocurría a uno y otro lado de su cintura. Falso. Si bien era una cantante brutal, el adjetivo más preciso que meramente elogioso es de Enrico, verla estirar el cuello y sacudirse en el melodrama del blues, como tratando de desprenderse de la parte inerte que la lastraba, era algo tan poderoso como su canto. Hacía que la voz, apenas raspada de los primeros tiempos, entrase y saliese de los falsetes como si toda su vida hubiese bebido de las aguas más barrosas del Mississippi. Cuando se puso a gritar como una loba con dolor de ovarios, apoyada en la respuesta del coro, con las palmas del público y en los gritos del relámpago, aquella noche primordial en la iglesia erizó hasta los más frígidos ciudadanos de Utah. Bueno, yo traje un cuento que es lo último que escribí. Voy a leerlo lo más rápido que pueda. Explico algo primero.
Yo generalmente suelo ubicar mis historias en una zona que se llama la tercera sección, pero también he diversificado mi producto para que los clientes son exigentes, entonces yo tengo otra saga, digamos, que está basada en una serie de historias que escuché de niño protagonizadas por mi bisabuelo, que se llamaba también Martín Bentancor, y que fue carrero, trabajó como carrero cuando joven. Entonces me llegaron muchas historias contadas por mi abuelo y mi abuela, que yo como niño me parecían muy de un personaje legendario, ¿no? Creo que en el fondo era un viejo medio de mierda, pero uno siempre idealiza, digamos, se queda con lo mejor. Yo no lo conocí porque murió antes de que yo naciera. Y nació en 1879, o sea, 100 años antes exacto que yo. O sea que es una especie de Martín Bentancor primero, ¿no? Este cuento se llama Limpito y está inspirado en un suceso protagonizado por él. Desde la enramada de la fonda vimos cómo traían al viejo Martín por la calle principal. A pie, bajo la custodia de 4 gendarmes que marchaban a paso marcial, arrancándole chispazos al pedrerío con las puntas de los sables, el prisionero parecía en verdad el oficial al mando. El sol le encendía la mata amarillenta sobre la cabeza descubierta y las manos esposadas a la espalda más que un estigma de reo le conferían un gesto de donaire. Media cuadra arriba le gritó algo al comisionista de la capital y cuando nos descubrió a nosotros, arracimados bajo la enramada, con los vasos en las manos algunos, haciéndonos los desentendidos otros, nos saludó con el mote general de cascarriaje, increpándonos nuestra holgazanería a aquella hora de la siesta, siendo como éramos todos gurises jóvenes, muchachones que deberíamos estar roturando los campos tras los bueyes o en pleno acopio de bolsas de flechillo en el molino o lo que fuera. Los milicos no osaron interrumpirlo y ni siquiera volvieron la mirada cuando alguno de nosotros, amparado en el tumulto que conformábamos a la sombra de las cañas, le gritó que no entregara los tantos, don Martín, que un criollo como él no podía terminar en la cárcel. Cuando los 5 hombres se perdieron a la vuelta de la plaza, escoltados por una gallina morada que brotó de uno de los patios en una exhalación de la resolana, bamboleándose por el piso de tierra como una caprichosa pelota deforme, volvimos al interior de la fonda. Los platos con los restos del puchero exhibían un tinte gomoso, con el sobreesmalte desparejo que le prestaban la grasa de chancho y los grumos de verduras sancochadas. Varias moscas sobrevolaban los restos, cebándose en los huesos vaciados de caracú, con algún filamento enredado en las nervaduras hocicados un rato antes. Cuando Almeida llenó los vasos y regresó a su lugar detrás de la barra, acomodándose en el hueco que sus propios brazos habían formado durante décadas, por deporte, como se dice, por pasar el tiempo o sacarle un poco más de jugo a los hechos, repasamos los sucesos que habían terminado con la detención del viejo Martín un rato antes, tras desmontar frente al almacén de ramos generales. Si uno se hincha la piola, el origen podía remontarse a varios años o siglos atrás, a los propios albores del mundo, si se quiere. Pero puestos a propinarle un arranque, hubo cierto consenso en determinar que todo había comenzado una tarde de domingo de un par de meses atrás, en la casa del viejo Martín, la misma que se divisa de la carretera que va a la costa si uno viaja a caballo o en carro, porque si lo hace a pie no hay modo de encontrarla, tapada como está por los sauces, los eucaliptos y los sarandizales. Y por el abandono, dijo uno de nosotros, pero nadie le llevó el apunte. Cuestión es que aquella tarde de marras visitaba a Florentina, la gurisa más chica de la casa, Andresito presentado, su prometido, su novio, su dragón. Dragón no, dijo uno de nosotros, porque la cosa ya había pasado de rosa a violeta claro, como se verá después, llegándose a hablar de casamiento. Su fiancé, dijo entonces otro de nosotros con más lecturas, o de puro compadrón nomás, sabedor de que los demás no iban a cuestionarle nunca la pertinencia o no de aquel extranjerismo, que no sonaba mal, justo decirlo, como todos y hasta Almeida coincidimos. Cada uno de nosotros decoró la escena en aquella estancia que no conocíamos con los muebles, los cuadros y los adornos que nos prestó nuestra imaginación pueblerina. Para algunos detrás, colgada en la pared, había una pintura de Aparicio Saravia con la barba subrayada por innúmeras cagadas de moscas. Para otros, la imagen dentro del marco era la de una tía vieja o una abuela con un vestido de vaporosa tela celeste, a lo que muchos quisimos saber cómo se trasuntaba la coloración y el vapor en una foto vista en penumbras y en blanco y negro. Había un mueble barrigón, descascarado en los bordes, y encajado sobre algunos tacos encima del piso de tierra, un par de velones encendidos, como de velorio, acotó uno, por lo que en el acto se trocaron por simples velas
ante lo tétrico de la comparación, y un par de sillas con respaldo de tela algo desfondadas. En una de las sillas, envuelta en cierta sensación de extrañamiento, estaba sentada Florentina, y a su lado, firme como un guardia de cuartel, sin perder de vista la puerta y la ventana ante una eventual disparada, Andresito presentado, el fiancé, como dijo este, vestido de domingo y con las botas espejadas de tanto lustre, no se animaba a arrancar con el breve discurso largamente ensayado, mientras sentía como una gorda gota de sudor le recorría la espalda, berijeriba adentro. En los días que siguieron aquella infausta tarde, habíamos ido conociendo nuevos detalles de Andresito presentado, que bajo la luz de los acontecimientos contribuyeron a completar los vacíos que rodeaban a este comprador de ganado que llegara al pueblo un par de años atrás, aquerenciándose en el establecimiento de Reinaldo para forjarse un nombre, como se dice, entreverándose en ferias y rodeos, siempre bien montado y bien vestido, muy perfumado, como señaló uno de nosotros, y que terminaron conquistando el corazón de la hija más chica del viejo Martín. En esos días que siguieron a la infausta tarde se supo también no solo que Andresito presentado había abandonado a una esposa y 5 hijos en algún pueblo al otro lado del Río Negro, sino que, aprovechándose de la promesa de matrimonio que le hiciera a Florentina, se había apoderado de la preciada flor de su intimidad, o como escribiera el poeta, bebió almíbar a llenarse en aquella flor del pago. Qué buen dístico, dijo uno de nosotros, el mismo que había presumido con lo de fiancé. Aquella tarde de domingo, en la habitación más amplia de la casa del viejo Martín, Florentina sintió cómo se hacían añicos sus anhelos, cómo se desvanecían aquellas escenas que en noches enfebrecidas dibujaran su lecho, la sonrisa aflorando en el rostro abotargado del juez de paz al pronunciar la declaración, los granos de arroz zumbando el aire como lascas de arenisca, la caminata a la noche por el pasillo de la iglesia del brazo de su padre, los besos y los abrazos de hermanas, primas y tías, la luz aguachenta de la estación de trenes y las valijas arrastradas por un peoncito al que su marido le entregaba una moneda. Andresito presentado, desembarazado ya de la carga que le venía espoleando las entrañas como una empachadura, no esperó siquiera las primeras lágrimas para hacer mutis por el foro. Salió al patio, contempló por última vez el cusco del dueño de casa, montó a caballo y se perdió en la lejanía. Como en la última escena de un western, dijo aquel de nosotros con más lecturas. El viejo Martín se enteró de todo al otro día, cuando volvió a las casas en la carreta y encontró a Filomena y a María del Carmen, las hijas casadas, consolando a la más chica, que tenía los ojos sepultados de tanto llorar. Desde que enterrara a la finadita 3 años atrás, Florentina, que siempre fuera su preferida, había tomado las riendas de la casa, cocinándole y esperándolo en sus largas ausencias de carrero con el mate pronto. Todos esos días, del viejo fuera de la casa, cebaron a Andresito presentado, dijo Almeida, como quien piensa en voz alta, imaginándolos en el acto a los dos amantes perdiéndose por las piezas en semipenumbras, en lúbricas contorsiones que cada uno adornó con las variaciones de sus propias prácticas, si es que las tenía, o a puro anhelo o a cosa cavilada nomás. La cuestión es que el viejo Martín pareció desentenderse del asunto ni bien bajó de la carreta, como quien se descalza una alpargata o larga un gargajo al viento. Y Andresito presentado, recordamos todos, se desapareció del pueblo por unos cuantos días. 2 semanas, dijo uno, y quien dice 2 dice 3, agregó otro. Por esos días alguien destapó el asunto aquel de la esposa y los 5 hijos abandonados a varios kilómetros de distancia, mientras algún otro no dejó pasar el dato de que el mentado también ejercía sus artes de picaflor en los pueblos vecinos. Con el paso de los días cayó sobre el pago una suerte de extrañada espera, de peligro inminente, de cosa vaticinada que a punto está de concretarse. La calma chicha que antecede a la tormenta de la que hablan los marinos, dijo aquel de nosotros con más lecturas, en medio de un suspiro exageradamente hondo, que fue cortado de cuajo por el medio. ¿De qué marinos hablaba, bombado, si ninguno de nosotros vio nunca un barco o un puerto, o toda esa agua desparramada? Hubo algunas risas soterradas, pero nada diluyó la progresión de los hechos que entre todos veníamos manejando. Andresito presentado volvió a aparecer en los lugares de siempre como si nada. Bien emperifollado, con un sombrero gacho que desentonaba entre tantas vinchas y panza de burro, se lo veía cada noche en los 2 o 3 boliches del pueblo, ultimando algún negocio y mandando la vuelta a los presentes que pagaba inclinando apenas la rastra de plata y oro que le rodeaba la cintura con sus iniciales labradas al frente. Un estúpido blasón, dijo el mismo de aquello de fiancé, pero ya nadie le hizo caso. Terció otra vez Almeida en la conversación. Cuestión de 3 o 4 noches atrás, lo recuerdo mesmamente, alguien le dijo que no desatendiera a don Martín, que el viejo se le iba
aparecer en cualquier momento a cobrarle aquella cuenta. El bolichero agregó que Andresito Presentado se había carcajeado por lo bajo, mientras con la mano derecha rozaba el puñal que llevaba atravesado en la cintura. Fuimos nosotros entonces quienes no pudimos contener un despunte de risa ante los hechos que sucedieron luego y que culminaron con el arresto del viejo Martín un rato antes. Con el paso de los días, después de despedirnos de lo de Almeida para volver a nuestras ocupaciones en los campos, solitarias y propensas por eso mismo a las cavilaciones y al ajuste sinchero de la imaginación, todos le fuimos agregando algún detalle al fatal encuentro entre el viejo Martín y Andresito Presentado. Pero aquella tarde, en la fonda, solo teníamos para elaborar los pocos datos que habían trascendido de la nochecita anterior, lo que habían contado los médicos que llegaron al lugar y los que trasladaron rumbo al hospital departamental al vendedor de ganado. Aquel de nosotros con más lecturas quiso agregar algo, pero se arrepintió en el acto, dedicándose a labrar redondeles con el fondo húmedo del vaso sobre la mesa adornada de rajaduras. El episodio ocurrió en la bajada de Aguirre, a unos 10 kilómetros del pueblo y a otros 10, pero para el otro lado de la casa de Don Martín, una zona descampada e inhóspita, que antaño servía de cortada hacia la costa y a la que el alambramiento de las chacras le había ido borrando los caminos. Andresito Presentado solía valerse de aquel atajo para recorrer los establecimientos de la costa, comprando por poca plata algunas vaquillonas flacas que luego engordaba en los potreros que tenía cerca del pueblo. ¿Quién se hará cargo de todas esas vacas ahora?, se preguntó para sí mismo Almeida, aplastando un trapazo a una mosca que se arrastraba en un surco líquido sobre el mostrador. El asunto es que Andresito Presentado avanzaba en la yegua alazana a paso de hombre por el trillo que lleva a la costa cuando le llegó su hora, como se dice. En medio del camino, montado en su tordillo y enmarcado por un talar azul a las espaldas por efecto de la hora, lo esperaba el viejo Martín. No me dieron palabras entre los hombres y el hecho en sí mismo no debe haber demorado más de 2 minutos. Pero el paso de los días, los meses y los años lo volverían, un poco como hicimos nosotros aquella tarde en lo de Almeida, materia de desguace extendida en el presente. Una esquirla de tiempo sin tiempo, simultaneidad pura y al mismo tiempo un aerolito que no pierde la forma tras su irrupción en el aire y su posterior cataclismo. La imagen anterior la elaboró aquel de nosotros con más lectura, aunque justo decirlo nadie la entendió en su momento. Andresito Presentado sofrenó a la alazana cuando descubrió al jinete que le cortaba el paso 15 o 20 metros más allá adelante. Su mente, acostumbrada a hilvanar artimañas, trazó varios planes de acción. Podía arremeter contra el viejo, desmontarlo de un golpe y huir. Podía desenfundar el puñal y atravesarlo en la misma embestida. Podía dar vuelta a la yegua y hacerse humo. Podía acercarse como el hombre civilizado que era y dar la rienda suelta al diálogo. Podía pasar de largo con un cordial buenas tardes. Todas las posibilidades se le derrumbaron cuando vio al viejo Martín ladearse apenas el poncho patria y sacar algo de su cintura. Un rayo fugaz de sol de la media tarde le arrancó un destello plateado al objeto que reveló ser un pequeño revólver casi diminuto que parecía difícil imaginarlo accionado por los dedos cuarteados del viejo carrero. El cerebro de Andresito Presentado midió el escenario circundante sin que los ojos le parpadearan. Campo yermo a su alrededor, un rústico tendido de alambre a un costado y del otro lado, a unos 50 metros, una tapera que brotaba del campo como a medio terminar, en eterno desmoronamiento. Verla y actuar fue todo uno. Se dejó caer de la yegua y rodó sobre el mismo un buen trecho hasta que con la mano tanteó un poste del alambrado. En el camino, el viejo Martín permanecía en el mismo sitio, la cara borrada por un capricho del sol y la mano con el revólver descansando sobre la montura. El comprador de ganado emprendió el tramo más arriesgado de su vida hacia el parapeto de la tapera sin saber, aunque esto quizás nunca lo conoceremos, que así firmaba su propia condena. Trepó por 1, 2, 3 hebras del alambrado y cuando la pierna derecha se elevaba para alcanzar el otro lado, el viejo Martín disparó. Llegados a este punto, todos vencimos la tentación de llevarnos las manos a la entrepierna mientras sentíamos con esa hermandad sensorial que nos otorga el hecho de pertenecer a una misma especie, como la bala arrancaba limpito los testículos de Andresito Presentado. Gracias. Vamos a empezar por Muelle Negro, entonces, de Civiles y Letrados, que salió en el 2020, en plena pandemia. La verdad que fue jugado.
amo el perfume de una corola psicotrópica, sin memoria RAM. Yo, el todo memorioso, sofista pixelado, ad honorem, adverso, ad infinitum. Después del mismo libro, vamos por un poco más de lectura más rápida. Van a ver que dice varias veces yo, pero no soy yo en realidad. De hecho se llama Nil Sum. Algo así como no soy o no soy nada. Yo Claudio, yo Paulus, yo Caramelo, yo estar sin estar, yo tan enano con complejo de actitud a plazo fijo, yo plancha, yo cheto, yo marginal a tu vagina que me gusta y no me quiere, yo antena de paladar hendido, yo vértigo atroz, yo inercia sin vestido, yo chupetón sin levante, yo tango tan banal, tipo nada, yo, tan yoruba. Luego de Puente, que es de Yagurú, 2022. Un poco más bien, ahí va. No se puede decir qué le gusta o no a la poesía. Se anuda en letra esquiva, infidelidad sonora, audiencia de recuerdos en medio de una plaza, los muertos que llaman a deshora, una reja de estilo inglés de la que penden higos prohibidos o senos como magnolias, o rojos globos chinos, una guitarra que persiste y un mar de banderas que resiste una carga de escudos y bastones. La poesía es una oreja que se alimenta de los ruidos de este mundo, mientras pasa aquella que no fue, se fue. Maitines profano. ¿Qué queda? ¿Qué resta de esta piel de lunes, tersa como lonja para el tambor? Pues nada, repetís, porque mañana sabremos a sal pasada por agua y ya no quedará rezo alguno por pregar, ya no digamos cantar el recuerdo de este pastel de madre. En la ventana de este lunes alunado, una bandada estalla en trinos enyugados, pero me gusta la palabra de Miurgo, tanto como el aire que atraviesa al vagabundo. En los andamios de la verdad de enfrente se sabe que la anatomía del verbo no se conserva en papel de estraza, sino se queman las yemas de los dedos de eternas parejas fugaces. Y los espinos de este lunes non florecen novios en tus ojos. Ayer hice una pregunta y temías no poder hacer nada al respecto, sino mirar el bamboleo de la poesía entre las olas, como a la chalana de Caronte preñada de peces, tan grises como este julio de obituarios. Y voy a leer el último poema, prosa poética, de Puente, se llama Babelalia, que justamente a raíz de su título van a ver que se mezclan varios registros, ¿no? Muy diferentes. Babelalia. Les recabe la parla indefinida de esa luenga lengua bífida, que es este bastón romo que pela su punta contra las portas de sus casas, de sus familias, de sus crianzas, aunque no ardan sus cabezas sino al escuchar la canción del hombre pequeño que levanta su dedo sucio oloroso por rasquetear la llorida en las covidrias, sin costura del vástago divino que dejó su pellejo tendido como un trapo en un cruce de caminos, por donde se pierden ponchos de pobres diablos, pues el divino de su padre, sordo como las tapias del cementerio, tapando su cara como tapan sus ojos los condenados a ser eternos, serenaba las aguas con su leve aliento en tanto cálices agrios se derramaban en las escaleras del templo mayor como ofrenda a las balas de Huitzilopochtli. ¡Arrepentíos! ¡Arre! No sois dignos de perdón, bastardos de Adán. Y él era un pecador jodido por un pecado primero. ¡Arrepentíos! ¡Arre! Bune pa digne de pardón, bisnietos de Eva. Y ella era una pecadora jodida por pensar y sus caderas y el pezón salado que probó un querube. Arrepentíos, arre, you are not worthy of forgiveness, bastardos de Caín. Y él os dio la vida cuando la quijada de Abel no había tocado aún el polvo de la era estéril, en la que ya soplaba el viento de los siglos. Y aún así todo negáis a Padre nuestro Caín, que estás entre los malditos,
porque decís creer en profetas que os salven de lo inevitable. ¿Y qué pasó con el último cuerpo cascado clamando en el shopping? Lo desaparecieron en una granja de jamones para el consumo, en un contenedor de mujeres de aceitaria, en un tour de locos por el 300 carros. Y sus hijos miraban sin comprender desde la puerta de un costanero la lluvia de cadáveres sin reclamo sobre los techos de los cuarteles, y los vestidos eran cortinas en ventanas de tumberas comisarías. Gargantearon por Moisés en las canteras de Egipto en mayo del 68, gargantearon por un Mesías en medio de New York lleno de Boeings anidando en edificios altos como torres, gargantearon por Dios bueno, todopoderoso frente a Billy Graham. Yo gritaba, vos gritabas, él gritaba, ella era un ruido seco en la ñande fosa. Y ahora que pedís a Tata Dios again and again and again, os es dado recareta en las rebajas de verano. En pleno invierno, el profeta pequeño de 1,90 m, el peregrino de pasos extraviados, el estilita descolumnado, escupedreado por el cielo que lo vibra, congorollado por el infierno entre pecho y pulmones, buscopeteado por un ángel frío brumoso con voz de sirenas republicanas. Torpe, tosco, tatuado, improfeta de lengua retorcida, entre políglotas de alambre, el único a la altura de los gusanos que vuelan vuestros tweets, vuestros haters, el único al que se le pierden las palabras por entre los harapos de la memoria. Arrepentíos, 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 que el fin está cerca, y he perpetrado todas las faltas y traiciones, y he olido a mujer ajena de mí, y he cavado fosas para todos nosotros, y los leones se preparan a masticar mis huesos y cagarlos entre los pastos, y la condena, la vuestra, la mía, a rato, cabrones, está servida. Leo algunos últimos que no están publicados, como una especie de, lo siento así, al menos como una especie de regalo para ustedes que se han tomado el trabajo de venir a escuchar. Se llama así, Salvajura. Soñar con hongos y trepadoras que hunden sus raíces en la corteza de las carnes. Un cliché más de destrucción almáciga. Verdes gotean las hojas después de la lluvia de las 12. Oblicuos gotean los ojos en óvulos de chaparrón excéntrico. Los helechos abren sus hojas como dedos de brujas, oliendo a humus y orégano en busca de ese borde de plata llena. Y la noche nos suelta su chorro de estrellas. Los grillos calzan sus camperas de cuero duro, porque este es el momento del año en que la hembra fugaz como toda hembra, en ristre como el canto de púa y negro, en filo como las cuerdas de metal de las arañas, palpita la esencia encendida entre sus muslos. La sangre de los grillos no tiene paz. El vibrato del canto cae sobre la urgencia de las alas. El cuerpo claro de lo otro espera en el rincón ciego del secreto. Se sabe su presencia en silencio. Entonces el ansia, ligero, limpio, líquido grito. El cielo es una teta oscura que nos salpica su azul en la cara. Huele esa teta angustia y jazmín. Un mundo fúngico se postra, pestañea, abre sus labios, suelta su saliva lisérgica. Soñar con hongos rosados como tu lengua que saborea un canto clandestino entre las ramas, un canto atroz, un canto de victoria, de aniquilación. Un canto que guardas entre las sierras y no comprendo. Bueno, y los dos últimos poemas son los siguientes. Discurso roto. No basta con el entre los dientes, corral, cerca húmeda, camino redondo, trillo hondo a la izquierda del hueco, anfibio en los ojos, que no me duerme ese amor, sino el peso que lento, suave, muy lento, si acaso cursi, sobre el pecho, pósase paloma tibia, otra vez vos, y la noche qué,
y la hora que, y el ansia que hay, todo el mundo cabe en tu ombligo, en tu pelo que, en tus labios que son más que tu boca. Igual las palabras robas, desordenas, yo nada soy, pues el bosque escucha el grito de bolsas desplegado, basural aéreo que nos desciende. La pálida piel de la luna se deja ver entre muros de una ciudad que gorgorea de hambre y amor, de peste y deseo. Ahogo, muerdo, siseo. Un palomar ahora en las caderas, y si supieras a dónde no fui, sino que vengo de, pero ya no sé en dónde termina, endereza el cuerpo del otro más, ay, tan luego vacío, suave, vacío, y vos, yo, en el círculo que no evitamos, qué mar en la orilla, mientras ojos observan con frenesí de aurora lo desnuda que está la muerte. Y el último poema se llama 1976, 1976, prefiero decir. Ya lo encuentro, no se preocupe. Acá está. 1976. Qué año horrible debió ser 1976. Hacia diciembre la canícula certera, los árboles en silencio, el crujir del pedregullo hirviente. Algunos meses ya sin Ringo Bonavena, aunque no me importa el box, pero siempre son tristes las muertes de los inciertos boxeadores. Como incierta es su suerte entre las cuerdas del ring. La campana sonando y vos solo y sin banquito. Volviendo, qué año horrible debió ser, decía, 1976. Un año después del despropósito oriental, de verde, ¿pa' qué te quiero verde? Manchado de impiedad, Buenos Aires bajo sitio, Montevideo bajo fuego y las praderas regadas de sangre. No ahorre sangre de gauchos ni de estudiantes. Qué año horrible debió ser 1976. Selmar y el Toba, Falcon, bala y horror, cuerpos lloviendo sobre los techos como quien tira frágiles huevos sobre chapas acanaladas, como quien encara destinos. Qué año horrible debió ser 1976. Vos ni siquiera eras nacida, o quizás sí, hay que ver cuál de todas, de las 3 o 4, se da de frente contra este poema. Qué año horrible debió ser 1976. Las dos orillas clausuradas en un verano asfixiante. La vida llenándose de mintos, como si un estadio nacional se llenara de milicos. Qué año horrible debió ser 1976. Fíjese qué mejores versos desaparecieron en 1976. Roa Bastos perdió su última biblioteca. Y usted me tiene aquí, de escritura tan vacía como el estómago en el año 2002. Es así, sí, Latinoamérica inventando semánticas trágicas. Me lo sé desde el primer llanto. Qué año horrible debió ser, pues, 1976. Muchas gracias. ¿Quedó un texto algo pendiente en el tintero? Por la plata que arreglamos solamente Así, entonces, cualquier cosa la seguimos en la curatería en un rato, ¿no? ¿Qué hora era? Vamos saliendo por ahí, por la calle Comanguerra. Muchas gracias por la asistencia y por la atenta escucha siempre, por la gente que siempre viene y la gente que apareció hoy, la gente de 33 que apareció por acá, que estamos colonizando y conquistando el mundo, y bueno,